Y el pastor me hace la invitación, hermano, tiene que predicar. Yo le decía a las jóvenes, ¿no?, del Ministerio Juvenil, no sé qué pasa, pero lo que Dios me habla y lo que el mensaje da, dirán, ahí viene el hermano a dar cocorrones, ahí viene el hermano a dar cocorrones. Pero hermano, déjame decirle que hasta uno lucha con esa palabra, porque esos cocorrones también los recibo yo. Alguien diga amén. Esos balones de oro también los recibo yo. Pero Dios habla, hermanos, para que nosotros andemos conforme a su justicia. Alguien diga amén. Conforme a su verdad, conforme a lo que el Espíritu quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso usted ve que cuando la palabra es lanzada, la hermana Lisbeth la recibe para restauración, pero esa misma palabra el hermano Jorge la recibe para quebrantamiento. Pero allá atrás nuestra hermana Sara la recibe la misma palabra, pero para transformación. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Ella hace con nosotros lo que quiere y como quiere. Mientras un versículo te quebranta, a otro restaura, a otro levanta, a otro transforma, a otro moldea, a otro corrige. Porque un solo versículo habla a la necesidad, habla al problema. Un solo versículo habla a todo, hermano. Por eso que la Biblia dice que es viva, es eficaz. Ella está viva, hermano. Ella entiende lo que usted necesita y cómo usted tiene que comprender esa palabra. Pero cuando Dios me decía, escuche bien esto, Adulam, levántate. No sé si usted lo ha entendido. Cuando Dios me decía, no me decía, decía, Adulam, levántate, porque yo soy tu luz y mi gloria está sobre ti. Yo no sé si lo puedes recibir en esa noche. Y yo me gozo, hermano, porque le pedí a Dios una palabra como esa. Pero siempre que me traía a este lugar, yo sentía que hasta yo mismo salía, hermano, golpeado. Porque Dios me hablaba a mí mismo. Usted pensaba que yo estaba lanzando el mensaje, pero yo también, cuando iba en el carro, mi esposa es testigo, decía, wow, Dios no dio duro. Porque uno recibe lo que Dios da, porque es de Él, no es mío, es de Él. Pero cuando Dios me daba esta palabra, yo digo, wow, ¿cuántos están pasando tribulación? ¿Cuántos están pasando problemas? ¿Cuántos están pasando escasez? ¿Cuántos están pasando temas de salud? ¿Cuántos estamos pasando por una temporada difícil? Por eso Dios en esta noche te dice, hijo mío, estoy contigo, mi gloria, mi luz está contigo. Solamente tienes que levantarte y resplandecer. Porque algo grande Dios quiere hacer con esta casa. Voy a volver a repetir, algo grande Dios quiere hacer con Adulam. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar de pie. No podemos estar tirados, acongojados, tristes, apáticos. Tenemos que estar de pie para lo que Dios quiere hacer. Y cuando Dios me hablaba y me decía, levántese, pueblo mío, yo decía, sí, Señor. Hemos pasado por tormentas, hemos pasado por tribulaciones. Los vientos han soplado. Algunos árboles han caído. Algunas ramas han sido movidas. Sus hojas han caído. Pero el Señor dice, ustedes son como las palmeras, con que el viento te tira hasta el piso. Cuando la tormenta pasa, dice que la palmera vuelve a su lugar de origen. ¿Cuántos conocen su lugar de origen? Su lugar de origen es Cristo. Su lugar de origen es Cristo. La palabra del Señor nos enseña que el pueblo estaba pasando por momentos difíciles. En el versículo en Isaías 59, la palabra del Señor nos enseña un panorama diferente. Un pueblo que había sido abatido, había sido arrastrado por las consecuencias de ¿qué? Cuando usted lee el 59, usted entiende que el pueblo del Señor había caído en un lapso caótico. ¿Pero por qué? Por sus propias acciones. ¿Aló? El pueblo del Señor estaba perdido, estaba siendo oprimido por sus propias consecuencias. Antes que Dios lanzara esta palabra, el pueblo, como quien dice, buen panameño, estaba recibiendo lo que había
sembrado, algo bíblico. Porque lo que uno siembra, cosecha. Dice el libro de Romanos que el que siembra para la carne, cosecha para la carne. Pero el que siembra para el espíritu, cosecha para el espíritu. Porque el que milita en la carne, las obras de la carne hace. Pero el que milita en el espíritu, las cosas de Dios, las cosas del espíritu, las cosas de su casa, las cosas del ministerio, las cosas del llamado, se preocupa para que salgan adelante. No importa lo que esté pasando. Cuando uno está firme en el espíritu, uno trabaja para el espíritu. No importa nada a su alrededor, uno trabaja para el espíritu porque está en el espíritu. Pero si estoy en la carne, voy a trabajar para la carne, para mis deseos, para mis placeres, para mis gustos, para mi formación académica, para mi salario. Trabajo para mí. Pero cuando vivimos en el espíritu, trabajamos para el espíritu. Y por eso usted ve muchas veces que hay lugares, ministerios, hombres, mujeres de Dios, con llamados, con propósitos. Pero usted ve y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ha caído. Y cuando digo caído, no hablo de ningún pecado. A veces caímos en el anonimato. Caemos, ¿cómo se llama cuando repetimos algo? En la rutina, en la monotonía. Caemos en el día a día. Decía el predicador en la vigilia, venimos a la iglesia y nos vamos igual y regresamos y ya es como ir al trabajo, ir, venir, cobrar, ir, venir, cobrar. La rutina de siempre. Pero Dios en esa noche quiere decirle a su pueblo que es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse. No importando lo que haya pasado, no importando la situación que estés viviendo, Dios en esta noche te dice al lugar, te quiero de pie, te quiero en la línea de batalla, porque hay una batalla, hay una lucha que hay que pelear. Y en el suelo no podemos pelear. Se pelea de pie. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Dios en esta noche quiere decirte que te necesita. Escuche bien, el ejército es de Dios, no es del hombre. Entonces Dios le dice a su ejército, te necesito de pie en la línea de batalla, peleando la buena batalla de la fe. Hay problemas, hay escasez, hay tribulaciones, hay conflictos, hay roces, hay indiferencias, pero Dios te necesita de pie, luchando, batallando. Pero más adelante vamos a ver por qué Dios nos quiere de pie. Hay muchas cosas, pero hay algo en específico lo que Dios quiere hacer con Adulam. En el antecontexto de esta historia, o de esta palabra poderosa que da Isaías, antes de levántate y resplandece, el pueblo estaba abatido, estaba espiritualmente tirado, se sentía abandonado, atrapado. Escuche bien, en una oscuridad moral y espiritual, donde la oración no parecía pasar de hecho, porque había muchos clamando, no se crean. En medio de la tribulación, en medio de cuando el pueblo del Señor había sido, como quien dice, tomado, había hombres todavía orando. No los conocemos bíblicamente, pero Dios le enseña a un profeta, cuando el profeta Elías decía que él estaba solo, y el Señor le responde, no, tú no eres el único. Hay muchos que todavía no han doblado rodilla a Baal. O sea, Dios enseña que en medio de la cautividad usted solo no está peleando. Hay muchos orando, hay muchos ayunando, pero a veces el mover del pueblo en desobediencia, en este caso el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, hacía que el mover completo se sintiera apático, se sintiera terrible. Pero habían algunos orando, habían algunos ayunando, habían algunos orándole al Señor. Pero era tanta la indisciplina que se sentía el mover apático. No se escuchaba la voz de Dios, por más que estaba ahí Isaías. Porque a veces cuando estamos inmiscuidos en los placeres de este mundo, en las ocupaciones de la vida,
no oímos la voz de Dios. Por muy profeta caiga entre nosotros, por muy maestro, por muy pastor que esté entre nosotros hablando, soltando el rema, soltando la palabra, a veces estamos sordos porque estamos tan ocupados en las cosas de la vida que se nos olvida prestar atención a lo que Dios está hablando. Entonces, antes de lanzar la palabra, levántate y resplandece. Había un pueblo que se sentía olvidado, porque cuando le fallamos a Dios, Dios está ahí, pero nosotros sentimos que Él no está. Amén. ¿Le ha pasado o no solamente me pasa a mí? O sea, es tanto lo que estamos haciendo que nos olvidamos de Dios. Y cuando abrimos los ojos sentimos que Él no está. Él está. Pero sentimos como que si no estuviera. Y ahí es donde sentimos ese vacío. Pero cuando vemos la historia, el mensaje profético apunta a un remanente que regresaba del exilio de Babilonia. Al volver a Jerusalén, ¿qué encontraron? Cuando volvieron a Jerusalén, un reino glorioso. Amén. No, encontraron una ciudad que en ruinas, destruida. Una ciudad donde el templo, que era uno de sus mayores tesoros y logros, estaba todo destruido. Y ellos sentían que todo estaba como en desánimo. Y la oscuridad se apoderaba de ellos. Pero ¿qué pasa cuando esta palabra lanza la revelación de Dios a través del profeta Isaías? En medio de toda esta incertidumbre, de esta oscuridad, Dios lanza una palabra. En medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás viviendo, en medio de la necesidad que tienes, Dios lanza hoy una palabra. Pero la palabra que Dios lanza no es una palabra para apapacharte. Escuche bien, porque el pueblo del Señor no necesitaba una palabra para, sí, está bien, ustedes fallaron, pero yo estoy aquí. No, Él necesitaba levantar guerreros. Él necesitaba que el pueblo despertara, que el pueblo se avivara, que el pueblo entendiera que ya no era tiempo de estar llorando por lo que había pasado anteriormente. Ya Dios quería marcar un antes y un después. Ya sufriste, ya pasaste esta temporada, ya pasaste esta escasez, ya pasaste esta necesidad, ya pasaste este desierto. Ahora yo necesito que te levantes. Y esa revelación les envía una ordenanza profética. Y ahí es donde encontramos la palabra que rompe la oscuridad, que anuncia restauración. Una palabra que marca el futuro de Sión. Y la tomamos en esta noche para hablar. Una palabra profética de restauración. Una palabra que nos va a lanzar hacia otra dimensión, hacia otro lugar, a lo que Dios quiere para Adulán. Ya el 59 ya pasó, diga. El 59 ya pasó. Vamos a vivir el 60. En el 59 había un pueblo destruido, apático, aburrido. Nada lo satisfacía, nada lo llenaba. Entraban y salían en la presencia de Dios como si nada. Pero en el 60 Dios da una ordenanza. Levántate. Levántate. Dios les dice, dejen de mirar las ruinas, porque yo voy a hacer algo nuevo. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ya dejen de mirar las ruinas, ya dejen de mirar la escasez, ya dejen de mirar el problema, ya dejen de mirar la angustia, lo que estás viviendo, ya deja de mirar eso. Ahora quiero que te levantes porque voy a hacer algo nuevo. ¿Cuántos quieren cosas nuevas? ¿Cuántos quieren cosas nuevas? Levántese. Porque cuando Dios quiere hacer cosas nuevas, aleluya, necesitas sacarte de tu zona de confort. Cuando Dios va a hacer algo nuevo, hermana Libe, la saca de su zona de confort. Cuando Dios va a hacer algo nuevo, nos saca de nuestra zona de confort. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Él te deja ahí en tu tiempo de luto espiritual. Porque a veces estamos de luto espiritual. ¿Cuántos me entienden? Yo he pasado por esos lutos espirituales.
que ya siento como que no hay nada, varón. No hay nada. Y Dios te deja ahí, te deja ahí, te deja ahí hasta que viene, ¡pa! ¡Levántate! ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Hoy quiero hablar sobre esto. Levántate. La palabra levántate es una acción, escuche bien, es una acción. Por lo tanto, le corresponde a usted tomar esa decisión. Dios da la ordenanza, pero somos nosotros los que accionamos a esa palabra. Mire, todavía no, lo voy a hacer más adelante. A veces uno está ansioso y quiere adelantarse, pero no. Levantarse es una acción. Por lo tanto, Dios está diciendo a Abraham, levántate. ¿A quién le corresponde levantarse? El que hoy escucha a Dios, el que hoy entiende a Dios, se levanta. Si ven a Sear, si ven al hombre, se va a quedar en su silla. Pero Dios hoy está diciendo, levántate. Fuera la apatía. Fuera. No voy a hablar de ese tema hoy. Fuera todo eso que nos impide avanzar, crecer, actuar en Cristo. Pastora, ¿cómo no? Voy para allá. Hermano, ¿para dónde va? Para acá y yo voy con usted. Hermana, que está haciendo ayuno, voy mañana. Vengo. Yo soy joven, soy varón, pero la dama que está haciendo una actividad, yo le traigo la página, hermana, cuando quiera. Estamos activos, estamos en movimiento. Dios quiere movimiento. Ah, no, es que el hermano Facundo no me puso a cagar. Yo no quiero hablar de esto hoy. Que el hermano Facundo no me puso a cantar, yo no. Y cuando me venga a decir que voy a cantar, yo estoy ocupado, no puedo. No, hermano. Dios quiere limar a pereza. Dios quiere quitar todo lo que no es de Él, todo lo que no le pertenece, todo lo que no nos deja avanzar. Si el pueblo está apático, hay lastimosamente un estancamiento. Nos guste o no nos guste. No estamos estancados. Si hay un pueblo en el piso, estamos estancados. Por eso Dios dice, levántate. No importa quién te llame, quién no te llame, levántate. Yo tengo trabajo para ti, tengo trabajo para ti, tengo trabajo para ti, tengo trabajo para ti. Hay almas que buscar, hay jóvenes que discipular, hay varones que hay que hablar, hay damas que hay que corregir, hay de todo. En la viña del Señor hay mucho trabajo, pero la mía es mucha. Ok, gracias. Hay mucho trabajo, pero estamos viendo quién es y quién no es. Antes de pasar al siguiente punto, el levantarse es una acción, ya lo dijimos. En el hebreo es gum. ¿Qué significa gum? No es solo ponerse de pie, escuche bien. En el hebreo, el gum, que significa levantarse, no solamente es ponerse de pie, sino que esta palabra también significa que es como una orden, como sacudirse el polvo. No solamente es ponerse de pie, sino que es como sacudirse el polvo, despertar del sueño, no sé, de donde estamos. No solamente es ponerme de pie, sino sacudirme. Ese sacudirme significa que hay que quitar esas heridas. Ya, lo que te lastimó, lo que te golpeó, lo que te hirió, lo que te hizo estar en el piso, ya. Párese, límpiese, porque hay una misión a durar, hay una misión. Dejar la queja es una decisión de fe. Estar sentado o acostado en el suelo, en la cultura bíblica, era símbolo de luto, derrota, depresión, esclavitud. Levantarse, lo contrario, significa que desciendes o decides dejar el papel de víctima. ¡Aló! Escuchen, el estar en el suelo significa luto, derrota, depresión, esclavitud, pero levantarse significa que ya dejemos el papel de víctima.
¿Aló? ¿El suelo qué significa? Depresión. ¿Cuántos están deprimidos aquí? No dígame. No dígame. ¿Cuántos son esclavos? No dígame. Pero cuando me levanto, dejo el papel de víctima y comienzo a trabajar. ¿Aló? Cuando me levanto, dejo el papel de víctima y comienzo a trabajar. Una decisión de fe. Levantarse no depende de que tus problemas hayan desaparecido. Cuando escribía esto me golpeaba a mí mismo. Porque a veces levantarse, uno quiere levantarse, pero estás pensando en que falta esto, falta lo otro, y todavía no he logrado esto, todavía lo otro, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y como que entramos en un 3 y 2, en vez de levantarnos y bueno, ya eso está ahí, pero en su tiempo Dios dará la victoria. Hay que levantarse. Me golpeaba cuando lo escribía porque decía, es verdad, el levantarse es una acción de fe, porque aunque yo no tengo ánimo de levantarme, ¿cuánto le gusta levantarse a las 4 de la mañana y para ir para el trabajo? ¿A cuánto le gusta levantarse a las 3 de la mañana ahora? ¿Le gusta? Debe esa fuerza, varón, porque a mí no me gusta pararme temprano a ir a trabajar. Yo quiero quedarme en mi cama arropado. Ese levantarme cuesta, pero lo hago porque sé que hay cosas que pagar, hay necesidad en mi hogar. Esta raza, está mi caída, necesitan comida, necesitan ropa, están ahora creciendo, ahora todo se le queda. Hermano, ese levantarse en la mañana cuesta, pero hay que hacerlo. En Cristo Jesús hay que levantarse, aunque cueste. Y es una acción de fe, porque aunque uno no quiere, no tiene que hacerlo. Y hay que levantarnos, iglesia, aunque no queramos. Aunque usted sienta todavía algún roce, alguna fricción con alguien, no. Levántese. Si se queda ahí, se va a estancar. Levántese. Me pusieron, no me pusieron, no importa. Levántese. Soy o no. Ese es otro tema. ¿Cuántos son líderes? Levante la mano. ¿Cuántos son líderes? Yo quiero ver la mano arriba. Yo sí las quiero ver. ¿Cuántos son líderes? Aquí hay un poco de gente mentirosa. Lo digo con autoridad y con propiedad. Mucha gente mentirosa. Levante su mano. Toda la iglesia, levante la mano. Y yo le voy a decir por qué. Levante la mano. Todos levanten la mano. Todos levanten la mano. Ahí están los líderes de Adulam. Todos levanten la mano. Todos. Ahí están los líderes de Adulam. Porque usted no tiene que ser líder de una iglesia. Usted es líder en su casa. Usted es líder en su trabajo. Usted es líder en su universidad. Usted es líder en el grupo de amigos que tiene. Usted es líder en el barrio, en la esquina, donde sea. Dios ya ha puesto un liderazgo en usted. Falta desarrollarlo. Todos somos líderes y tenemos la costumbre de eso. No me toca a mí, le toca a la líder. Usted también es líder. Porque mientras esa líder crece, usted crece y usted aprende y desarrolla en su casa. Yo no sabía hacer celular. Yo no era líder de celular. Un hermano me agarró, me puso ahí a su lado y él era el líder, pero yo para arriba y para abajo a disposición del hermano de la célula, a disposición del hermano de la célula. Un día llegué a mi trabajo y vi ese poco de hombres, un lunes por la mañana, y estaban todos engomados. Yo trabajaba en la construcción, cuando el mall que conocemos como Alta Plaza. Yo trabajé ahí en la construcción de Alta Plaza. Y llegué un lunes y vi un montón de muchachos ahí dormidos ponían un vagón para que nos cambiáramos eso para ir a trabajar. Y yo vi, de tanto caminar con el líder de células, que cuando yo lo vi así, todos reunidos, engomados, yo dije, aquí hay una célula. Mire, le voy a dar este testimonio para que usted abra el entendimiento de lo que Dios quiere mostrarle. Hermano, de tanto caminar con el líder de células, yo no era el líder, pero aprendía con él. Yo caminaba con él y aprendí con él que cuando yo vi esos hombres, yo vi una célula. ¿Por qué? Porque caminaba con el líder de célula. Y me paré y comencé a predicar y ya se volvió una fama todos los lunes, engomados como venían allá donde Dios los cogía. Hermano, para testimonio, para la honra y gloria del Señor, un día tenemos como 3 años de casados. No teníamos todavía carro, íbamos caminando San Isidro, mami, ¿no? Cuando me para un hombre, ¡paró! Y me abraza, y yo ya habían pasado años de esa célula en el trabajo. Y me abraza y yo no me acuerdo de él, yo lo estoy mirando a la cara y él está contento conmigo. Y yo, amén. Ahora no se acuerda de mí, allá en Alta Plaza, cuando usted hacía la célula.
varón, me estoy congregando aquí en el valle. Dios me tocó, Dios me habló y tengo como 4 años congregándome en el valle. Y yo digo, wow, para la honra y gloria del Señor. Pero si yo no hubiera caminado con mi líder de célula, yo no hubiera crecido, no hubiera tenido la visión de ver una célula en ese lugar y las almas no hubieran sido tocadas ahí. Y de esa célula de Alta Plaza, ese poco de gente de la construcción, borrachos que llegaban los lunes, yo he escuchado testimonios de 2 y 3 por ahí, que han buscado los pies de Cristo. Amén. Eso de que usted no es líder, ya sáquese ese chido. Usted es líder en esta iglesia. Usted es líder en esta iglesia. Usted tiene la capacidad, el potencial que Dios ha puesto y derramado sobre usted para decir, el líder, ¿cuál es la líder de dama? Mira, tengo una idea, tengo Dios me puso este sentir, como joven que está aquí, varón, mire, Dios me puso aquí, vamos a hacer esto. Como varón, mire, hey, tengo una idea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque usted tiene la capacidad. Amén. No diga que no es líder. Levántese de ese pensamiento que el enemigo ha puesto para que usted no crezca. Levántese de ese pensamiento que usted no es, usted sí es. Usted es lo que Dios dice, no lo que el enemigo dice. Pero resplandecer, viene la parte sabrosa. Levantarse es una acción que debe tomar el hombre, pero el resplandecer, no. Nosotros somos como la luna, hermano. ¿Usted sabe cómo alumbra la luna? ¿Cómo alumbra la luna, varón? Alaba. Nosotros somos como la luna. Entienda esto. La luz suya no es suya. La luz suya es de Dios. Somos como la luna. Nosotros no generamos luz propia. Resplandecer significa que lo que tenemos o la gloria que portamos, que habita en nosotros, se refleja hacia afuera, pero no por nosotros, sino por el que nos alumbra a nosotros. Así como la luna necesita el sol para poder brillar, usted necesita de Dios para poder brillar en este mundo, para poder brillar en su comunidad, para poder brillar en su familia, para poder brillar en ese matrimonio, para poder brillar en ese trabajo. Usted necesita la luz de Dios. Amén. El resplandecer viene después de la acción que usted toma de levantarse. Pero ¿para qué Dios nos pone su luz reflejada en nosotros? ¿Para qué? Entramos en materia. Mientras el mundo se sumerge en el egoísmo, el temor, la desesperanza, el miedo, tembló en Venezuela, el tifón en China, la guerra en Irak no para, esto, lo otro, estamos con temor, estamos con no. Mire lo que dice el 2, ahí mismo. Isaías 62 dice, porque he aquí que tinieblas cubre la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, diga sobre mí, amanecerá Jehová y sobre ti será vista ¿qué? Su gloria. Hermano, ¿para qué nos manda Dios a resplandecer? Porque el mundo está en oscuridad, varón. Y el enemigo te quiere ver también en oscuridad. Pero cuando Dios te dice que te levantes porque sobre ti hay una luz que Él quiere poner, es porque hay muchos alrededor tuyo que necesitan ser alumbrados. No sé, hay muchos barberos al lado tuyo que necesitan esa luz de Cristo. Pero cuando Dios pone su luz sobre nosotros es para reflejar a otros. Y ahí es donde viene el reto a alumbrar. La iglesia necesita alumbrar. ¡Wow! La iglesia necesita alumbrar las calles, las veredas. Hay hombres, mujeres, niños, jóvenes perdiéndose allá afuera. Por eso Dios le lanza a la iglesia hoy esta palabra: levántate. Que hay mucho terreno que alumbrar. Hay mucho terreno que resplandecer con la gloria de Jehová. Recuerden, la gloria no es suya, es de Dios. Usted es la luna, necesita del sol. Cuando Dios te dice levanta, es que Él ya tiene la mano ahí esperándote, iglesia.
para ponerte de pie. Y lo que Él quiere hacer contigo no va a tardar, sino que se acercará a ti. ¡Wow! Yo no sé si estás esperando sanidad. Yo no sé si estás esperando provisiones. Yo no sé si estás esperando que Dios te confirme, te hable algo. Pero cuando tú te pongas de pie, tú vas a ver cómo eso se va a acercar a tu vida. No hay que correr a buscarlo. El Señor hace que venga a ti. Hay almas que buscar, iglesia. Hay necesidades, hay muchas cosas, pero es tiempo de ponerse de pie. Tengo que decir quién fue porque así no vale decirlo. Pero cada vez que la pastora me ministraba, ya yo sabía cómo venía. Y cada vez que la pastora predicaba, iba y me ministraba. A veces yo estaba allá atrás y ella terminaba de ministrar, pero la pastora iba hasta allá y me daba la misma palabra. Me la dio como 4 o 5 veces. Y me quebranto porque me frustré en un tiempo cuando mi horario no me dejaban congregarme. Escuche bien. Y ahí estuvo el pastor Rivadeneira. No suelte, tiene 2 hijos. No. Porque yo quería dejar el trabajo. Cuando usted ama la obra del Señor, usted se atreve a hacer locura. Yo voy a dejar eso ahí, algo sale que a veces una espiriflauta, hermano. Y el pastor también me regañaba. No, la cosa está dura, conseguí trabajo, después queda mi calle de alaza. Cógelo con calma. Y cuando la pastora predicaba iba allá atrás, me daba la misma palabra. El pastor por un área dándome y la pastora ministrándome por otro área. Y cuento este testimonio porque hoy en día veo lo que Dios me hablaba a través de mi pastor. Me quebranto, hermano, porque nosotros no a veces somos desobedientes, hermano. Y yo me frustraba y la pastora siempre que predicaba y me encontraba allá o me encontraba en la esquina, iba, me ponía la mano y me decía estas palabras. Preocúpate por servir a la casa del Señor, que el Señor se encarga de lo demás. Y eso era, cada vez que me ministraba yo, la patrona no tiene otra palabra para darme. Ocúpate de la casa del Señor. Y usted dirá, por eso que yo estoy, cuando yo entendí esa palabra, hermano, ahí fue, mire, cuando yo entendí esa palabra, eso fue un golpe. Porque cuando yo entendí esa palabra, me llamaron y me dijeron, ya tú no perteneces a esta dirección. Me cambiaron de dirección. Me pusieron buenos horarios, me pusieron un buen trabajo. Después de estar bajo sol, haciendo más de 4 cosas, ahora estoy en una oficina con aire acondicionado. ¿Quién hace eso? Y no solamente tengo el tiempo de congregar, tengo el tiempo de servir a Dios. Aunque digan que ese es un pulpo, que él está en todo, él cree que tú se la sabes, no me importa. Dios me dio una palabra a través de mi pastora y decido a mi casa que yo me voy a encargar de lo demás. Y a eso yo me he dispuesto, hermano. ¿Por qué le cuento este testimonio? Porque hay que levantarse. Si Dios lo está diciendo, obedezca. Aunque digan que usted ahora se cree más espiritual, porque ahora hace 3 ayunos a la semana, hágalo. Levántese. Aunque su esposo le vaya a ver que más horas a las 3 de la mañana, levántese. Aunque diga, ay, ahora te queda el joven más santo de la iglesia. Levántese y venga a su culto, venga a orar, venga a ayudar. Cuando pueda, venga a la casa del Señor. Por eso le cuento el testimonio, porque cuando yo entendí esa palabra, y lo repito así, cuando yo entendí, ¿por qué? Porque al principio no entendía. Pero apenas entendí la palabra, se activó Dios. Me cambió de posición, me cambió de trabajo, me cambió los horarios. Y aquí estoy con ustedes, hermanos. Y desde ese momento que entendí esa palabra, dije, ¿dónde me ponga? Levántate y resplandece, Adonai. Escucha esto. Dios no nos llamó para estar donde estamos, sumergidos en el dolor, sumergidos en el me hicieron, el no me hicieron. Dios nos llamó para estar en la línea de batalla, peleando la buena batalla de la fe. Escuche bien, la buena batalla, una guerra, una lucha. En una batalla se llora, en una batalla duele, en una batalla algunos somos heridos, otros, y los que no somos heridos, cargamos al que está herido. Es una batalla, hermano. Es una pelea esto, la buena batalla de la fe.
El propósito divino, resplandecer en medio de la tribulación. No sé si ha leído en Santiago cuando dice que hay que gozarse en medio de las pruebas. ¿Cuánto ha leído Santiago 1? Hay que gozarse en medio de las pruebas. ¿Quién puede estar alegre en medio de una prueba? Cuando usted le mete mente a la palabra de Dios, a veces se siente como que es algo que no tiene coherencia. Porque ¿quién puede gozarse en medio del problema? ¿Quién puede gozarse en medio de la escasez? ¿Quién puede gozarse en medio de la falta de salud? ¿Quién? Es difícil, pero Dios dice, gózate en medio de las pruebas. Y el propósito de Dios para que la iglesia se levante y resplandezca es que la tribulación no lo domine y no tenga poder sobre él. Y que entienda que Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier adversidad, que cualquier escasez, que cualquier enfermedad. ¿Quién es más grande? ¿La tormenta o el que creó la tormenta? ¿Quién es más grande? ¿Los vientos o el que creó el viento? ¿Quién es más grande? ¿El desierto o el que creó el desierto? ¿Quién es más grande? Dios de los ejércitos. Él es más grande. Este es el corazón de Dios para con su iglesia. Entender que la tribulación, el proceso y las angustias son pasajeras, pero Él y su gloria son eternas. Lo voy a volver a repetir. En el corazón de Dios le está diciendo a Durán, en medio de la escasez, de la necesidad, del desierto, del problema, de la angustia que estés pasando, yo soy más grande, yo soy más fuerte, yo soy más poderoso. No hay otro Dios como Dios. Se lo va a dar, que se lo fuerte. Que se lo fuerte. Por encima de la enfermedad y la escasez, el mensaje de Dios es: wow, yo soy tu médico. Yo soy tu proveedor. Si estás pasando una crisis financiera, yo no sé por qué escribí esto, yo a veces estoy loco. Tu circunstancia actual no define tu destino. Ni me pregunte por qué escribí eso. Tu situación actual no define tu destino. ¿Qué dijo Dios que tú eras? ¿Qué dijo Dios que era tu familia? ¿Qué dijo Dios que eran tus hijos, tu padre, tu madre? ¿Quién dijo Dios que son ellos? Tal vez hoy ves la situación adversa, ¿verdad? Pero eso no define lo que Dios va a hacer más adelante. Por eso hay que levantarse. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice el versículo. Porque cuando tomamos la decisión de levantarnos, Dios posa sobre nosotros y sobre nosotros está su gloria.